Dicho algo, la familia. Amén. La familia, un punto fundamental, hermano. Sobre todo el amor en familia, ¿verdad? Salmo 103, hermanos, dice su palabra en el 17. Salmo 103, 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, y sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén, hermanos. Siéntese. Amor familiar. Cuando hablamos de un amor familiar, la familia es una identidad, hermano, compuestas por personas, ¿verdad? Diferentes. Por ejemplo, cuando yo me refiero, la identidad se compone entre esposa y esposo, y luego los hijos, ¿verdad? Forman una identidad en el círculo familiar. Por eso es importante, hermano, nuestra educación, nuestra moralidad, nuestra forma de servicio que le podíamos dar a Dios en nuestra familia. Por ejemplo, hermano, a veces tenemos un problema familiar que solo los padres estamos en nuestros servicios o en los cultos, y a veces los hijos no, ¿verdad? A veces porque tal vez el esposo trabaja o los hijos trabajan, pero hermano, hablando en un amor familiar, la familia es una identidad donde ambas partes deben de vivir una unidad delante de Dios. ¿Cuánto lo creen? Se necesita un liderazgo en familia. Yo les quiero hacer una pregunta. En su familia, ¿quién es el liderazgo? ¿Quién lidera la familia? Usted se da cuenta que a veces, cuando hablamos de un liderazgo en familia, a veces hay hijos que son los líderes, ¿verdad? Porque son los que se congregan y los padres no. A veces la esposa y el esposo no. Y a veces el esposo, ¿verdad? Y a veces los hijos y esposa no. Pero hermano, y la pregunta es, necesitamos un liderazgo en familia. O sea, una familia necesita una cabeza. Una familia necesita que alguien tome un liderazgo, ¿verdad, hermano? Una cabeza, por decirlo así, que vaya adelante y los que vienen atrás caminando, o sea, abriendo surco de bendición, hermanos, como cabeza. Por eso dice Salmo 103 acá: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, hermano. O sea, la misericordia de Dios, por ejemplo, no es solo, por decirlo así, Dios tiene misericordia de mi familia una semana, ¿verdad? O para que me entiendan mejor, Dios tiene misericordia sobre mi familia el mes de enero. Febrero, Dios no tiene misericordia de mí ni marzo, ¿verdad? ¿Va que no es así? ¿Qué dice la Biblia? La misericordia de Jehová es desde la fundación del mundo. La misericordia de Jehová es desde la eternidad. O sea, la misericordia de Dios es desde donde parejas o personas forman una familia, forman una identidad. Ahí empieza Dios a trabajar con ellos. Y cuando usted es un buen administrador, cuando usted empieza a hacer bien las cosas, por eso dice Salmos, desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia es sobre los hijos de los hijos. Ahí está hablando generación tras generación, hermanos. Tu primera generación, segunda generación. Por eso te decía, es importante un liderazgo en familia, porque la cabeza tiene que empezar a tener temor delante de Dios,
o la cabeza debe de empezar a caminar hacia adelante. Porque muchas veces, ¿quiénes caminan hacia adelante, hermano? En vez de que los padres caminen, ¿quiénes caminan adelante? Los hijos, ¿verdad? Y los padres se convierten en cabezas. Y los padres deben ser las cabezas, ¿verdad? A su nombre, hermano. Entonces, en una familia te dije, debe de haber una cabeza, un liderazgo, hermano. Un liderazgo que enseñe, un liderazgo que eduque, un liderazgo, hermano, que haya temor delante de Dios. Porque las familias, hermano, deben de ser benditas. ¿Cuánto lo creen? Porque mire, si nos damos cuenta, como cristianos, en nuestra familia espiritual, contamos con la cabeza espiritual que es Cristo. Y si usted se da cuenta, Cristo se dirige a la iglesia como su cuerpo, ¿verdad? Imagínense, hay una cabeza. Entonces, por eso es importante. Por eso a veces se oye decir, si la cabeza está mal, la cola también. A su nombre, hermano. Porque nunca debe estar bien la cola y la cabeza mala, ¿verdad? ¿Para qué no? ¿Dónde empieza lo malo? De la cabeza. A su nombre, hermano. Mi pueblo padeció por falta conocimiento. O sea, cuando en una familia no hay el entendimiento, no hay discernimiento, no hay sometimiento delante de Dios, esta familia va a una destrucción. Porque no está Dios ahí. Pero cuando una familia empieza a educar, una familia empieza a dar, hermano, es cuando va a empezar a dar fruto, hermano. A su nombre, hermano. Entonces, por eso es importante, como cabezas, hermano, empezar a trabajar y empezar a estructurar una familia, buen liderazgo, una buena organización para establecer un camino y un destino a su nombre. Porque a veces caminamos y no sabemos para dónde caminamos, ¿verdad? Y ni sabe cuál es su destino. Sí, hermano, a veces no sabe. Usted se lo dice, voy a hacer plata. Ahora yo le pregunto, ¿para quién va a trabajar? A su nombre. Hay gente que no sabe para quién trabaja, hermano. Y quiere hacer plata, ¿verdad? Entonces, nosotros espirituales debemos de empezar a hacer la voluntad de Dios. Nosotros espirituales debemos de cambiar, hermano. Empezar a pedirle a Dios nuestro rumbo, nuestra bendición, nuestra estabilidad. Por eso usted debe estar agradecido con Dios. ¿Cuánto lo creen? Por eso te dije, un líder necesita una organización. Porque debemos de empezar a formar un destino y un camino. Amén. Nuestro camino y nuestro destino debe ser establecido por Dios, hermanos. Por eso es importante, hermano, te dije que la cabeza debe de tener buenos ojos. La cabeza debe de tener buenos oídos. La cabeza, hermano, debe de empezar a ver las necesidades de la familia y percibir nuestra calidad o expresarnos de un pensamiento puros delante de Dios, hermano. Porque cuando nosotros, hermano, no vemos la necesidad de nuestra familia, vamos a tener problemas. Todo nos va, mire, hermano, el tiempo nos va a recalcar, hermano. ¿Usted sabía que hay una ley de la siembra? Todo lo que usted siembra. Hermano, dice que yo me comí los elotes, pero yo no los voy a pagar, los va a pagar. Todo elote que usted se coma, los va a pagar. Y los va a pagar doble, ¿verdad? A su nombre, hermano. Sí, hermano. Entonces, por eso debemos de empezar a fomentar una organización en familia, comenzar a tener unidad.
Una familia debe de estar bien organizada y debe de llevar un estándar que es el amor de Dios. Amén, hermanos. Una familia debe recorrer su camino con la mirada puesta en Dios. El plan o estrategia, comunicación o trabajo conjunto en familia para crecer íntegramente debe de tener un plano espiritual. Amén, hermanos. Un plano espiritual, hermanos. Empezar. Por ejemplo, mire pues, hermano, tal vez es cosa sencilla lo que voy a hablar. Y tal vez, por ejemplo, hablando plano espiritual, organización espiritual. Hablemos de la iglesia. ¿Qué falta en la iglesia, cree usted? Ah, hermano, ya no falta nada. Ya tenemos bocinas, ya hay batería, ya hay teclado, hay cortinas, hay sillas. ¿Qué puede faltar en el plano espiritual? O sea, pongamos un ejemplo en el plano. Bueno, yo voy a poner el ejemplo. Necesitábamos un pizarrón para una emergencia, de una enseñanza, un estudio, y si no había. Por ejemplo, que alguien me pregunta y yo vengo y doy un tema y me dice, hermano, pero ¿cómo se llama el tema? Pero como hay un pizarrón, ya no me va a preguntar sino, ese es el tema, ¿verdad? Y ahí está el capítulo y el versículo. Ya no hay necesidad de repetir. Entonces, estoy hablando, hermano, una familia debe tener un plan de estrategia, buena comunicación, estar en conjunto, permitir, hermano, la familia que crezca íntegramente, pero mantener un plano espiritual, un plano que establezca, hermano. Por eso les ponía un ejemplo material de esta congregación. ¿Qué necesitamos? Un pizarrón, bueno. Unos ventiladores porque hace mucho calor, hay que comprarlos, ¿verdad? O sea, mantener, hermano, nuestra postura, hermano, por eso te dije, una familia debe estar bien organizada y llevar un estándar en el amor de Dios. Una familia debe recorrer un caminar puesta en Dios. Y también la familia debe de mantener una estrategia en conjunto, permitir, hermano, mantener nuestra integridad natural y espiritual. Nuestra integridad, crecer integridad, ¿verdad, hermano? Espiritual y material. Por ejemplo, a veces, hermano, venimos con malos conceptos, malas conductas, malos hábitos. Entonces, crecer en nuestra integridad, en nuestra moral sería ahí, ¿verdad? Nuestra moral, ¿verdad? Sí, hermano, porque mire, pues, hermano, a veces nosotros creemos saberlo todo, pero realmente la Biblia nos está enseñando, ¿verdad? Cómo debemos de manejar los tiempos. Yo les mencioné algo hace ratito. Dice que la familia, un líder, dice, es necesario mantener la organización, lo dije, mantener como encabezado un destino y un camino, ¿verdad? Pero sobre todo ver las necesidades en la familia. Y eso es lo que me llama la atención, donde yo dije en un plan de estrategia, trabajo en conjunto. Entonces, ahí es donde se debe ver el plan de necesidad. Bueno, te voy a poner un ejemplo en una organización familiar. Por ejemplo, cuando yo educo a mis hijos y tengo un plan, nadie va a poder mediar el plan. Por ejemplo, bueno, hablemos así. Usted como padre es muy dadivoso con su hijo. Y cuando su hijo tenga, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser tacaño? Porque así le enseñó usted. ¿Va que no? Usted es dadivoso. Dije la palabra dadivoso, ¿verdad? Usted es dadivoso con sus hijos. Usted da. Y cuando sus hijos tengan, ¿qué van a decir? No es necesidad que os diga, sino la palabra dadivoso. Ellos vienen y entran a esa dimensión. Mi padre fue dadivoso. Hoy yo seré dadivoso con él. Venga, padre. A su nombre, hermano. Porque ese es el perfil, hermano, de la estrategia de una organización en familia. Pero acá, por eso dice, en Salmo 103, dice, le voy a leer todo el versículo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que le temen. Mire, palabra temor.
es nunca perder o darle referencia a Dios en todo momento. Un temor, hermano, podía entrar en mi expresión. Un temor debe de entrar en mi moralidad. Pero dice, y su justicia está sobre los hijos de los hijos. Amén, hermano. Sobre los hijos de los hijos, dice hermano. Entonces, usted está enseñando hoy lo que yo enseñé hoy. ¿Qué va a enseñar mi hijo? Lo que yo le enseñé. Le va a enseñar a los hijos de sus hijos. Pero si usted no enseñó nada, hermano, a su nombre, hermano. Mire, hermano, si yo le contara cómo se forma mi padre o mi madre, yo crecí en medio de ellos, les podría detallar algo de ellos que fueron diferentes. No fueron en el mismo pensamiento, hermano. Porque uno andaba por un lado y otro por otro lado, ¿verdad? No había un ambiente, una estructura, hermano. Pero cuando hay una estructura, te dije, hermano, vamos a mantener una formalidad de familia. Y vamos a crecer, o los hijos van a crecer en ambientes de bendición, hermano. Yo sé que va a costar, hermano, porque no es fácil, ¿verdad? Por eso el 18, oiga lo que dice el 18. Sobre los que guardan su pacto, a los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en práctica, dice. Entonces, los que guardan, los que son guiados y los que ponen por obra, ¿qué dice la Biblia? Hermano, Dios bendecirá, Dios derramará su bendición, hermanos. A su nombre, hermano. Entonces, por eso, ahí es donde entra, hermano, que nosotros vamos a mantener una lealtad delante de Dios, vamos a tener un compromiso, vamos a ser responsables y vamos a tener el cuidado delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, la familia debe de aportar una vida natural y una vida espiritual. Por ejemplo, ¿qué cosas buenas hace usted delante de sus hijos? ¿Qué les enseña, pues? A su nombre, hermanos. En el ambiente espiritual, ¿qué le enseña usted a sus hijos? A su nombre, hermanos. ¿Cómo los está educando? Mire, hermano, fíjese que a veces nosotros tenemos un pequeño detalle o un pequeño problema.